Muy buenas tardes, estimados amigos. Hoy es día viernes 23 de abril del año 2021. Los saludo con mucho gusto. Soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera, abogado fiscalista y penalista con una trayectoria profesional de más de 44 años. Pero quiero aclarar que si bien es cierto que durante los 44 años de trayectoria personal profesional me he dedicado fundamentalmente, prácticamente todos los días, a la materia fiscal y fiscal penal, ocasionalmente cuando he sido testigo de injusticias que se cometen en contra de gente cercana a mí, de amigos, de amigas, de amistades, ¿verdad? Familiares, ¿verdad? A pesar de que esos asuntos escapan a la especialidad que yo libremente he elegido, ¿verdad? Ante esas injusticias, ante esos abusos, ante esos atropellos, ocasionalmente he decidido tomar la defensa de esos asuntos y gracias a Dios, en todos los casos en que así lo hemos hecho, en todos los casos hemos ganado los asuntos, evitando que se cometan las arbitrariedades que pretendían cometerse en contra de nuestras amistades. Entre otros, por ejemplo, puedo mencionar que yo gané un asunto en el que un sujeto deshonesto pretendía que 6 rotarios de Puebla y Morelos, cada uno de ellos le pagara 10 millones de pesos, en total 60 millones de pesos, argumentando infinidad de mentiras, todas las cuales se demostraron plenamente en el juicio civil respectivo, y obtuvimos sentencia favorable a mis amistades, evitando que se cometiera ese atropello y ese abuso injusto, ilegal e inmoral en contra de ellos. Bien, entonces pues soy abogado fiscalista y penalista, pero ante todo soy abogado, y con el estudio y la dedicación de cada asunto que yo decido tomar, puedo salir adelante en todos los asuntos, incluyendo los asuntos fiscales y de otras materias que por amistad he decidido llevar a cabo, evitando en los hechos las injusticias que se pretendían cometer en contra de mis amistades. Bien, este video es hasta cierto punto periodístico porque quiero compartir con ustedes una noticia fundamentalmente importante en el área de Puebla, del estado de Puebla y de Veracruz, porque la finalidad de este video es alertar a quienes vivimos en los estados de Puebla y Veracruz respecto de un sujeto que, utilizando la profesión de abogado, despoja de sus propiedades a quienes inocentemente le encargan, le encomiendan la tramitación de sus asuntos. Y lo que ya ha hecho en contra de varias personas y que quiso hacer en contra de la señora Verónica Velázquez Yunes, que gracias a Dios lo evitamos, queremos alertar a la gente de los estados de Puebla y de Veracruz para que no vayan a caer a futuro en las garras de este sujeto que utiliza la profesión de abogado para privar ilegalmente de sus patrimonios a quienes confían sus asuntos en él. Bien, entonces vamos a hablar fundamentalmente en este video de este asunto concreto consistente en que Verónica Velázquez Yunes gana asunto a abogado abusivo, cuyo nombre es Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso. Pero esto es, repito,
una nota periodística, ¿verdad? Esto es algo común y corriente. Eso es algo común y corriente. Veamos cómo los medios de difusión a nivel nacional han difundido, por ejemplo, los juicios, los procesos, las investigaciones que se han iniciado, por ejemplo, en contra del abogado Juan Collado, cómo se ventila en medios de difusión el caso de Rosario Robles, el caso de Lozoya, recién repatriado de España. Entonces, esta nota periodística es totalmente legítima. Incluso hay notas periodísticas sobre este caso con antelación. Aquí tenemos en un periódico, supongo digital, Golpe Bajo, titulado El pleito de los Yunes, un artículo de Iván Tirso Santos publicado el 1 de noviembre de 2017, ¿verdad? En esta nota periodística se dice: en Puebla y Veracruz mucho se ha hablado de los Yunes por el pleito legal de una herencia que se originó hace 3 años. Aquí dice que su desesperación de Verónica Velázquez la llevó recientemente a denunciar al tercer despacho contratado, el corporativo Gutiérrez Galloso. El motivo: no le quieren entregar documentación. Bien, aquí se agrega en la nota periodística que si no le han devuelto los documentos es porque no ha pagado los servicios de este jurídico, el cual no tiene ningún problema en entregarlos. El despacho tiene todos los elementos a su favor para echar abajo las acusaciones de la señora. Esta nota es falsa, tan falsa que hemos ganado en definitiva el asunto en contra del corporativo Gutiérrez Galloso. Esta nota era tendenciosa porque hemos ganado el asunto y hemos demostrado que la señora Verónica Velázquez no debía un solo centavo a ese despacho que injustificadamente dejó de prestarle sus servicios y que además deshonestamente se negó a devolverle sus documentos. Aquí tenemos otra nota periodística en donde dice: denuncia a Verónica Velázquez Yunes a su abogado, lo acusa de soborno para no ganar juicio. Entonces vemos cómo este asunto ya se ha ventilado en notas periodísticas previas, motivo por el cual este video es eminentemente periodístico, está legalmente permitido y en ejercicio pues de ese derecho de difundir noticias, nosotros estamos publicando este video. Aquí están las notas previas que ya se habían publicado con antelación respecto de este asunto. Muy bien. Como quiera, ya le ganamos 2 asuntos a Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso. Nosotros estamos a la orden de él, a la orden de él. Yo soy abogado. Yo estudio los asuntos, los trabajo profesionalmente, ¿verdad? Y hasta el día de hoy, gracias a Dios, todos los asuntos los he ganado, especialmente ganado aquellos en que los que me he enfrentado con abogados mañosos, deshonestos y abusivos. Muy bien. También quiero comentar que yo no me cuezo al primer hervor, Guillermo Arturo. Yo no me cuezo al primer hervor. Sí es cierto que hoy tengo 64 años de edad, que tengo todo mi pelo canoso, que pues ya estoy entrando en la tercera edad, o ya entré en la tercera edad. Pero lo cierto es que gracias a mi Dios y Señor llego a esta edad en plenitud de facultades, tanto mentales como físicas, ¿verdad? Y con carácter y fuerza y fortaleza. Así está claro, así es que no soy un ancianito al que tú creas que puedes apabullar impunemente. Y además no siempre tuve esta edad, yo también fui joven.
yo también estuve en los 20, en la edad de los 20 años, de los 30, de los 40. Y quiero hacer una breve alusión para tu conocimiento, Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso, porque este video va dedicado especialmente a ti, ¿verdad? En 1993, cuando yo tenía 36 años, y después de varios años de enfrentarme a los abusos y atropellos de las más altas autoridades fiscales a nivel nacional en contra de los mexicanos comunes y corrientes, después de denunciar y combatir sus ilegalidades y corrupciones, recordando que el sexenio de Salinas de Gortari fue de los más corruptos, ¿verdad? En 1993, Carlos Salinas de Gortari, Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz y Soyoa Junco, respectivamente presidente de la República, secretario de Hacienda, subsecretario de Ingresos y administrador general de Auditoría Fiscal Federal, decidieron enviarme una visita domiciliaria, decían ellos, para desprestigiarme, para desaparecer mi despacho y para meterme en la cárcel. Ninguno de los objetivos lograron, porque incluso el crédito falso de $1,5 millones que fincaron a mi cargo, yo logré que se declarara su nulidad lisa y llana, aclarando que en 1993 yo tenía tan solo 36 años de edad, mucho más joven que la edad que tú tienes en la actualidad. En 1994 hay 4 videos publicados en mi canal de YouTube México Triunfador, en donde se encuentran videograbadas con muy buena calidad, ¿verdad?, las diligencias que la autoridad hacendaria llevó a cabo en el interior de mi domicilio, donde se aprecia con nitidez cómo a los 36 años me defendí con eficacia en contra de esos abusivos que con el carácter de visitadores llegaron a mi domicilio fiscal para tratar de acabar conmigo, lo que no pudieron, y que hay constancia videograbada de cómo lo sometí. ¿Sí está claro? A los 36 años de edad. Bien. En 1994, cuando yo tenía 37 años de edad, y ante el acoso que en mi contra hacían las autoridades fiscales, yo presenté ante la Presidencia de la República una carta dirigida a Carlos Salinas de Gortari. Aquí está el sello de recibido en la Presidencia de la República, ¿verdad?, en donde le hago notar a Carlos Salinas de Gortari que en igualdad de circunstancias, porque yo como ciudadano y él como presidente estamos al mismo nivel, y que además yo formaba parte del pueblo soberano y él era nuestro empleado, yo le exigía que metiera en cintura a sus colaboradores. Y esto lo hice a los 37 años de edad. En 1995, cuando yo tenía 38 años de edad, denuncié las arbitrariedades, las ilegalidades del licenciado Jorge Octavio Velázquez Juárez, entonces juez segundo de distrito en el estado de Puebla, ¿verdad? Aquí está. Esos escritos, aparte de interponerlos en las instancias competentes, yo me daba la tarea de publicarlos para difundirlos entre la sociedad. Aquí aparece el sello de recibido, el sello oficial de recibido, ¿verdad?, en donde narro las bajezas, las ilegalidades que cometió este sujeto en contra de un imputado que yo estaba defendiendo por delitos fiscales. Aquí tenemos otro documento, porque no entendía ese sujeto. Aquí presentamos otro documento, todo esto en el año de 1995, 9 de octubre de 1995. Aquí está. Aquí nosotros tenemos incluso algunas notas periodísticas del caso, ¿verdad? Preso por defraudación fiscal. Estos son los datos de mi cliente, que el juez segundo de distrito, que era el que conocía del asunto, previo a ejecutar la orden de aprehensión, envió a un abogado corrupto
con el cual trabajaba en mancuerna el juez segundo de distrito, y como el contribuyente no contrató a ese abogado, sino me contrató a mí, trató de obstaculizar la defensa de este imputado, y gracias a nuestras promociones logramos la destitución del juez segundo de lo penal en el estado de Puebla. Esto en el año de 1995, cuando yo tenía 38 años de edad, ¿verdad? En 1996, en mi asunto, en el crédito de 1,5 millones que me habían fincado como resultado de la visita domiciliaria que se me practicó en 1993, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el presidente nacional del Tribunal Federal, Rubén Aguirre Pangbur, en una recusación que yo promoví, se condujo con parcialidad en mi contra. Y yo lo denuncié penalmente, a pesar de que gran parte de mis asuntos se ventilan en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque yo soy fiscalista. Lo hice esto a los 39 años de edad, y mis asuntos fiscales nunca fueron afectados, porque no se atrevieron a afectarme injustificada ni ilegalmente, porque ya saben a nivel nacional quién es Alejandro Ponce Rivera. Bien, en 1999 publiqué una carta abierta en contra del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, una página completa en el periódico Reforma, otra página completa en el Financiero, una página completa en la revista Proceso y media página en el periódico La Jornada. Esta publicación, por ser una carta política y por ser en contra del presidente de la República, tuvo un costo en 1999 de más de 1 millón de pesos, que yo absorbí criticando la insensibilidad de este presidente y el maltrato que hacía dirigido hacia los mexicanos que habían quedado devastados por un desastre natural, ¿verdad? Este documento lo publiqué con los datos de mi oficina, si lo puedes ver, y además claramente se dice que es una inserción pagada y que el responsable es Alejandro Ponce Rivera, porque yo no le tengo miedo a nadie, ni siquiera al presidente de la República. Desde Carlos Salinas de Gortari, pasando por Zedillo, Fox, Calderón, Peña y AMLO, he sido crítico abierto de los presidentes de la República, porque a nadie le tengo miedo, ni siquiera al presidente de la República. Obviamente mucho menos a un abogado de pueblo, como lo eres tú, Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso. En 2004 publico este libro cuando yo tenía, cuando publiqué la carta de Zedillo yo tenía 42 años de edad. En 2004 publico este libro en donde denuncio las corrupciones abiertas que hacían en contra de todos los mexicanos el entonces secretario de Hacienda y Crédito Público Francisco Gil Díaz y Rubén Aguirre Pangbur, que de ser presidente del Tribunal Federal, donde lo había denunciado penalmente, para el año 2004 era subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y también jefe del Servicio de Administración Tributaria. Denuncio sus corrupciones cuando yo tenía 47 años de edad. Ni Francisco Gil Díaz ni Rubén Aguirre Pangbur tienen la hombría de reclamarme. ¿Sí está claro? Sí tratan de acusarme con el dueño del editorial, buscando que ya no me publiquen mis libros, lo que no se logró, porque después de este libro seguí publicando mis libros en la misma casa editorial, pero no se atrevieron a enfrentarme abiertamente. Muy bien. En 2015, cuando yo ya tengo 58 años de edad, denuncio penalmente por presunto lavado de dinero a Luis Videgaray Caso, entonces secretario de Hacienda y Crédito Público,
y en ese entonces el más firme aspirante a la presidencia de la República del siguiente periodo, el hombre fuerte de Peña Nieto, lo denunció penalmente junto con su esposa por presunto lavado de dinero. A pesar de que era el secretario de Hacienda y Crédito Público y todos mis asuntos son fiscales. Y no se atrevió a meterse con mis clientes ni en mis asuntos. ¿Sí está claro? Porque a mí se me respeta a nivel federal. En 2018, a mis 61 años de edad, presenté denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador junto con su esposa cuando era un candidato, un simple candidato a la presidencia de la República, por presunto lavado de dinero. ¿Sí está claro? Actual presidente de la República. Y quien no ha realizado conforme a derecho actos en mi contra. Sí es posible que algún día pueda incluso atentar contra mi vida, o a futuro, ya que esté implantada la dictadura en México, puede hacer tantas cosas en mi contra, ya en un estado en donde no se respeta la ley, pero yo no tengo miedo. No tengo miedo. Entonces, pues, queda claro que yo soy un abogado profesional que lucha por el cumplimiento de la ley y que no me arrodillo ante nadie. Espero que esto te quede claro, Guillermo. Como quiera, yo estoy puesto. Ya te gané 2 veces. Y para mí sería un placer ganarte una tercera o cuarta vez. ¿Sí está claro? Porque yo soy un abogado que toma su trabajo en serio, conforme a estricto derecho. Bien, pues vamos a ver ahorita brevemente, voy a explicar el caso de la señora Verónica Velázquez Yunes, asunto que hemos ganado el día de ayer, 22 de abril, en definitiva, ya que el tribunal colegiado, el segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Estado de Puebla, dictó su ejecutoria en el amparo que promovió Guillermo, negando el amparo, motivo por el cual la sentencia de la Sala Civil, de la segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia, que a su vez confirmó la sentencia dictada por el tercer juzgado especializado en materia fiscal de Puebla, ¿verdad?, que le dio la razón a la señora Velázquez Yunes, ¿verdad? El asunto pues fue resuelto en definitiva. Y quiero, a manera de ejercicio periodístico, narrar lo que ha ocurrido, exactamente con la intención de que esta persona, este señor Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso, no siga utilizando la profesión de abogado para perjudicar a las personas decentes que ingenuamente ponen en las manos de este sujeto la defensa de sus intereses, Recuerdo en ese momento aquel chiste en donde una persona le dice a otra en la calle: hola, abogado sin título, aludiendo a una persona que ejerce la profesión sin título, y el otro le contesta: hola, título sin abogado, ¿verdad? Y creo que este es exactamente el caso en el que se encuentra colocado Guillermo Gutiérrez Galloso. Una persona que tiene título de abogado, pero que no es abogado, que no sabe derecho, que no ejerce conforme a derecho su profesión y que utiliza su despacho para sorprender a gente inocente que le encomienda la defensa de sus asuntos. Bien, voy a hablar brevemente del contrato que celebró con la señora Verónica Velázquez Yunes, ¿verdad? Para alertar a las personas que no acepten este tipo de contratos, firmar ese tipo de contratos con abogados abusivos, porque desafortunadamente Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso no es el único abogado abusivo.
hay muchos. En este asunto de mi amiga Verónica Velázquez Yunes, yo he tenido la oportunidad de conocer los contratos que otros abogados le han propuesto. ¡Dios, sorpresa! Abogados abusivos, deshonestos, que con contratos mañosos pretenden privar de su patrimonio a sus clientes. Bien, voy a mencionar la trampa de este contrato brevemente para que quede claro la deshonestidad de Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso. Muy bien. Él se enfrenta con una persona que no es abogada, que no se dedica a los negocios, que tuvo la pérdida de su progenitor, que al fallecer el progenitor no dejó un testamento, pero sí dejó bienes que rebasan los 200 millones de pesos, cuyo hermano, que es político veracruzano, porque además están allá los bienes, ¿verdad?, se aprovecha de su cargo público y de la cercanía con los bienes para apoderarse de todos ellos, tratando de despojar a su hermana del 50% de los bienes que le correspondían, e incluso tratando de evitar que la señora Velázquez Yunes recupere bienes que tenía en copropiedad con su hermano. Un perfecto abusivo, digno representante de la clase política corrupta, deshonesta e inhumana que nos gobierna. Su hermano se llama Juan Manuel Velázquez Yunes, persona totalmente deshonesta, que junto con su señora madre, madre también de la señora Velázquez Yunes, han inventado documentos, falsificado firmas, una serie de deshonestidades que han ido siendo demostradas ante los tribunales, ¿verdad? Pero eso nos da una fotografía así instantánea de la calidad moral del hermano. Bien, entonces la señora se entrevista con Guillermo Gutiérrez Galloso, ¿verdad? Y él aparenta que es una persona muy amable, que es una persona sabia, profesional, seria, y desde luego elaboró un contrato que la señora Velázquez tiene que firmar, ¿verdad? Y que la señora Velázquez no puede consultar con nadie más, y que la señora Velázquez no revisa con detalle, con calma. Además, aunque lo hiciera, no está preparada para ello. Y entonces el abogado abusa del cliente. Y este escenario que nosotros estado narrando hasta este momento se repite en todo el país por infinidad de abogados. Este contrato abusivo no lo firma un empresario que está acostumbrado a tener tratos comerciales de negocios de dinero. No lo firma. Por eso esta clase de abogados no trabaja para empresas, no trabaja para empresarios, sino trabaja para gente sencilla que recibió herencias millonarias, que en un divorcio está peleando bienes también millonarios con su pareja, y son a ellas, a esas personas que no tienen experiencia en negocios monetarios, de quienes abusan. Por eso este video va dirigido a esa gente sencilla que tiene problemas familiares en los que está en juego el patrimonio millonario, y que estos abogados, abusando de la inexperiencia de sus prospectos de clientes, los hacen firmar contratos leoninos. Repito, ningún empresario hubiera firmado este contrato. Por eso Gutiérrez Galloso no lleva negocios o juicios a empresarios, porque ninguno le firmaría estos abusos. Pero gente sencilla es así. Muy bien. Aquí él, en las declaraciones, dice que el profesionista declara tener cédula profesional de licenciado en Derecho, debidamente registrada y reconocida en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que tiene aptitud y capacidad legal para desempeñarse en cualquier procedimiento,
administrativo o judicial, a nivel municipal, estatal y federal, en el que se requiera de un perito en derecho, de conformidad con lo previsto en la ley, por lo que tienen entre sus fines prestar servicios jurídicos profesionales al público en general, tanto en el sector privado, público o social. Él no es un perito en derecho, ni tiene aptitudes, ni tiene capacidad para desempeñarse en procedimientos, ni administrativos, ni judiciales, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque yo tengo en mi poder los 3 videos de las 3 audiencias que se llevaron a cabo en el asunto que tramité defendiendo a la señora Velázquez Yunes. La primera audiencia de contestación de demanda llevada a cabo el 6 de junio de 2019. La segunda audiencia de continuación de la audiencia de contestación de demanda, excepciones y ofrecimiento de pruebas, que se llevó a cabo el 3 de julio. Y la más importante, la audiencia del 21 de agosto de 2019, audiencia en la que se llevó a cabo el desahogo de la prueba de declaración de parte de hechos propios y ajenos a cargo de Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso, en donde quedó evidenciado que este sujeto, aunque tenga título, no es abogado, porque ni siquiera tuvo la delicadeza de estudiar lo que dijo en su demanda promovida el 19 de febrero de 2018 en contra de Verónica, lo que provocó que en esta audiencia, al declarar, se contradijera totalmente de lo que había dicho en la demanda inicial, que no recordara lo que dijo, que reconociera que no hizo absolutamente nada, que sí abandonó el trabajo de la señora Velázquez desde octubre del 2016, ¿verdad? Entonces, yo tengo pruebas en mi poder que demuestran que este señalamiento falso, en donde él se llena la boca diciendo que tiene aptitud y capacidad legal para desempeñarse en cualquier procedimiento administrativo o judicial a nivel municipal, estatal y federal, en el que se requiere, eso es totalmente falso, y tengo pruebas contundentes, consistentes, en los 3 videos de las audiencias. Desde luego su demanda del 19 de febrero estuvo hecho con las patas. Por eso pudimos echarla abajo. Porque él está acostumbrado a abusar de gente que no conoce la materia jurídica. Pero bueno, en el caso concreto, la señora Velázquez Yunes me encomendó la defensa de su asunto y yo le destiné a ese asunto cientos de horas y echamos abajo todo el tinglado que artificialmente había creado Gutiérrez Galloso para privar de sus bienes a la señora Verónica Velázquez Yunes. En este contrato se establece el pago de honorarios. Y en la cláusula tercera se señala que el profesionista y el contratante convienen de común acuerdo que el precio como pago de la prestación de los servicios jurídicos profesionales respecto de los asuntos encomendados por el contratante serán el porcentaje del 22.5% de cada una de las propiedades, posesiones, alhajas, dinero, aprovechamientos, usufructos, concesiones o cualquier otra derivada de la recuperación de los bienes inmuebles descritos en la cláusula segunda y de los que formen parte del convenio por los cuales se terminen los juicios o procedimientos establecidos en la primera cláusula, independientemente de que estos juicios sean ajenos a los juicios de división de cosa común con usufructo, etcétera, etcétera. Bien, entonces tenemos que el honorario profesional fue del 22.5% de lo que el abogado recuperara de bienes en favor de la señora Verónica Velázquez. Y la trampa viene en la cláusula octava, en donde dice que el contratante se compromete, el contratante es la señora Verónica Velázquez,
El contratante se compromete y se obliga a dar el estricto cumplimiento a las cláusulas tercera, la que acabamos de mencionar, por concepto de prestación de servicios jurídicos profesionales, de pago por concepto tal, una vez concluido el asunto en trámite o recuperado cada uno de los ingresos. La señora se compromete a pagar el porcentaje de honorarios tan pronto recupere los bienes. Pero al final se establece que así como también deberá pagar los honorarios por la terminación de la relación profesional aquí entablada, o si la señora Velázquez Yunes se desiste de las acciones civiles, familiares, penales o de derechos humanos, ¿verdad? Por lo que el profesionista tendría derecho a exigir el porcentaje establecido en la cláusula tercera de manera conjunta o por separado, y siendo esta cláusula penal o de rescisión, de igual forma se aplicará esta cláusula de rescisión y terminación. Fíjense bien, si la contratante nombra o autoriza abogados o personas ajenas al profesionista y que no estén autorizados por este último. Entonces aquí la señora se obliga a que si en los juicios que encomendó a Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso, ella posteriormente nombra abogados distintos a Gutiérrez Galloso, él tendrá derecho de reclamar el pago íntegro de los honorarios profesionales, aunque no haya recuperado un solo bien. Y en la cláusula décima se establece, novena, se establece que ambas partes, el contratante, la señora Velázquez Yunes, y el profesionista, manifiestan que para la interpretación y el estricto cumplimiento del presente contrato, ambas partes se someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales y o juzgados civiles y autoridades competentes de esta ciudad de Puebla, renunciando a la jurisdicción como consecuencia del domicilio que llegaren a tener en lo futuro o en lo presente. Y aquí viene la trampa: sometiendo la decisión al juicio oral sumarísimo. Un juicio oral sumarísimo que para contestar la demanda se da un plazo muy breve. La contestación debe ser oral y, como está planteado el asunto, la contratante, el cliente, la señora Verónica Velázquez Yunes, en el poco tiempo que dispone para contestar la demanda en el juicio oral sumarísimo, no va a poder defenderse, porque aquí no se establece la obligación a cargo del profesionista de darle al cliente copia de todos los asuntos que promueva, de las promociones que presente. No hay esa obligación. Solamente se dice que estará obligado a informarle por teléfono. Entonces, si yo no tengo nada de mis juicios, si yo no sé lo que ha hecho el abogado, si no me ha dado copia de nada, ¿cómo contesto yo la demanda en el juicio oral sumarísimo? Entonces, esto ya va con una maldad tremenda. Por eso, estimados amigos en general, nunca, nunca, nunca acepten en un contrato que les proponga un abogado que en caso de que haya pleito se vayan ustedes al juicio oral sumarísimo. Porque el abogado quiere es que después de que los traicionó, de que les quedó mal, él, así a la brevedad posible, les quite sus bienes. Él no quiere un juicio ordinario en donde ustedes tengan más oportunidad de defensa y que pueda durar 1 o 2 años. No, 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 no. El abusivo quiere que, aparte de que te puso una trampa, una vez que caíste en la trampa, así, a la brevedad posible te quite tus bienes, y el mecanismo adecuado es un juicio oral sumarísimo. Abogado que te proponga en una cláusula que el asunto, en caso de que haya un conflicto, se lleve en juicio oral sumarísimo, es un abogado que te quiere traicionar. ¿Sí está claro? Yo no recomendaría a ningún ser querido, a ningún familiar, a ningún amigo que acepte firmar un contrato en el que el abogado mañoso habla de un juicio oral sumarísimo en caso de que haya una controversia con él. Bien, entonces, ya firmado el contrato, ¿qué hace el abogado? Pues el abogado casi no promueve, y en su momento llegan a negociaciones
desde luego con el consentimiento de Verónica, con el hermano y la mamá, para ver si podían concluir este trámite amigablemente. Y entonces ocurre lo siguiente que voy a narrar aquí, y que esto lo narramos en un amparo que promovimos, porque quiero comentarles que yo no sabía de este problema hasta que mi amiga me informa que ya había una sentencia en su contra obtenida por Guillermo Gutiérrez Galloso, en donde se le condenaba a pagar 13 millones, prácticamente 13 millones y medio, que ya había causado estado la sentencia y que ya la iban a ejecutar. Obviamente, seguramente lo que pretendía embargar Guillermo eran los derechos hereditarios y patrimoniales de los bienes de la señora, que estaban en litigio. Me comenta, y yo, viendo su desesperación, decido ayudarla. Promuevo un amparo indirecto demostrando que el emplazamiento estuvo mal hecho. Lo demuestro. Y echamos abajo la sentencia y el juicio, para que el efecto de que se vuelva a emplazar. Ese fue el primer asunto. Ahí Guillermo ya tenía el dinero en la bolsa, ya tenía una sentencia firme a su favor. Y yo, conforme a estricto derecho, demostrando que mañosamente él provocó que el juicio se llevara en rebeldía de la señora, no emplazándola bien, demostrando eso conforme a derecho plenamente, logramos echar abajo la sentencia, el juicio, y se ordenó la reposición del juicio, ¿verdad? Esa fue. Y cuando nosotros promovimos ese amparo, solicité copia íntegra de todo el expediente. Por eso, aunque Guillermo nunca le dio a la señora Velázquez copia de ninguna promoción, de las pocas de trámite que presentó simplemente autorizándose en los juicios, pero sin avanzar en el fondo del asunto, ¿verdad? Fue por eso que yo conocía exactamente todo lo que Guillermo había hecho en cada uno de los asuntos. Todo eso lo estudié desde que promoví el amparo. ¿Está claro? Lo gané. Cuando se hace el emplazamiento en cumplimiento de esa ejecutoria, la señora Velázquez Yunes busca abogados y el sábado antes de que venciera el plazo, el próximo miércoles, para contestar la demanda, el sábado me ve en mi oficina y me dice: oye, fíjate que hay un abogado de Perote que se hace cargo de la defensa y este es el contrato que me propone que firmemos. Guillermo Arturo copia al carbón, otro idéntico a Guillermo. ¿Está claro? Un contrato verdaderamente leonino, en donde cobra el 30% de honorarios, se gane o se pierda. Se gane o se pierda. Y que además esos honorarios tendrían que pagarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha en que quedara firme la sentencia. Y otra vez, juicio oral sumadísimo. O sea que el abogado sabía que iba a perder el asunto, porque para el sábado anterior al miércoles no conocía nada del asunto, no conocía el expediente, no conocía nada. Entonces él quiere hacer firmar a Verónica un contrato en el que gane o pierda, él va a cobrar el 30%, el 30% de 13 millones y medio es 4.050.000 pesos. Aunque lo pierda, va a cobrar eso. Y Verónica se los tiene que pagar dentro de los 5 días siguientes a que queden firme la sentencia. Y si no los paga, el juicio oral sumarísimo. A rato Verónica ya no debía nada más 13 millones y medio a Gutiérrez Galloso, ya con sentencia condenatoria, porque este segundo abogado no iba a ganar el asunto. Y además al segundo abogado le iba a deber 4.050.000. ¿Se dan ustedes cuenta de la deshonestidad que prevalece en el gremio de abogados? Y yo soy abogado. Yo soy abogado. Pero debemos evitar que gente deshonesta desprestigie al gremio de abogados. Debemos evitarlo. Porque por lo que hace gente como Guillermo y como el otro abogado de Perote, por eso luego tachan a todos, incluido yo, de abogados deshonestos.
Y si hasta en perros hay clases, y si hasta en combis hay rutas, también hay entre abogados. Habemos abogados decentes y habemos delincuentes que se escudan en una cédula profesional para robar a sus clientes sus propiedades. Bien. Yo evidentemente le dije a Verónica que no convenía firmar ese contrato totalmente leonino. Y me dice ella desesperada, entonces, ¿quién me lleva mi asunto? La demanda vence el miércoles. Y no tengo otra opción. Yo al ver esa desesperación de mi amiga y al yo decirle no contrates a pues no la podía dejar sola con ese broncón. Y acepté llevar el asunto. Afortunadamente yo ya había estudiado todo el asunto. Y entonces dije, bueno, pues yo te voy a asesorar en este asunto. Pactamos el honorario respectivo, ¿verdad? Firmamos el contrato respectivo, sabedor de que si ganábamos iba a haber una condena en costas, ¿verdad? Y trabajamos. Estudiamos el asunto nuevamente y queda claro, pero yo quiero comentar nada más el convenio traidor que supuestamente había logrado concertar Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso para finiquitar la controversia en relación a una hacienda. Quiero para eso leer brevemente unos cuantos renglones para que quede claro el abuso y la traición de este abogado que también, como muchos, se vendió al enemigo, ¿verdad? Traicionan a la gente que los contrata y que confía en ellos, y por unos centavos, como Judas Iscariotes, se entregan al enemigo y entregan en charola de plata a su cliente. Bien. Narro lo que escribimos en el amparo. En el transcurso del mes de diciembre de 2016, a petición de mi hermano y de mi mamá, señores Juan Manuel Velázquez Yunes y Emilia Yunes Suárez, quienes presuntamente querían llegar a un acuerdo conmigo, el señor Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso y yo, acudimos a una reunión con ellos a la hacienda precisada en tal inciso, hacienda que tenía un valor comercial. Al momento de celebrar el contrato de prestación de servicios con Guillermo, en ese momento tenía esa hacienda un valor de 74.770.548 pesos. Acordando en el trayecto hacia la hacienda que únicamente íbamos a escuchar la propuesta del acuerdo sin aceptarlo o rechazarlo en ese momento, para posteriormente analizar con detalle conjuntamente la conveniencia de aceptarlo o no. Cuando llegamos al inmueble aludido con el pretexto de que mi hermano Juan Manuel Velázquez Yunes le iba a mostrar la hacienda al señor Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso, hicimos un recorrido que duró aproximadamente 1 hora, con la salvedad de que Juan Manuel Velázquez Yunes y el señor Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso se adelantaron del grupo, integrado por mi mamá, mi hijo, los licenciados Ileana Guillén Rodríguez y Alejandro Hernández López, un abogado de mi hermano y 2 empleados de mi hermano. Retirándose Juan Manuel Velázquez y Guillermo Arturo una distancia considerable de nosotros, por lo que durante todo el recorrido estuvieron platicando a solas. Una vez que concluyó el recorrido, ya instalados en una habitación de la hacienda, sorpresivamente y delante de todos, el señor Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso me informó que ya había llegado a un arreglo con mi hermano, consistente en lo siguiente: que mi hermano me iba a entregar la cantidad de 10.450.000 pesos por entregarle yo la mitad de la hacienda, cifra que me iba a pagar, óiganlo bien, con 3 camionetas usadas, cada una de ellas supuestamente con valor de 800.000 pesos. Una casa ubicada en Cholula, Puebla, con supuesto valor de 3 millones de pesos, cuando su valor real, cuando mucho, es de 1,5 millones. Y el resto o diferencia, una diferencia de 5.050.000 pesos, me la iba a pagar en abonos mensuales, cada uno de 30.000 pesos,
hasta liquidar totalmente la cifra ofrecida de 10.450.000 pesos. Para su conocimiento, sumando los 2.400.000 de las 3 camionetas sobrevaluadas, más los 3 millones de la casa de Cholula sobrevaluada, llegamos a un total de 5.400.000 pesos. Como lo que ofrecía el hermano eran 10.450.000 pesos, había una diferencia de 5.050.000 que acordó Guillermo con el hermano que se le pagarían a la señora Velázquez Yunes en mensualidades de 30.000 pesos, lo que significa que iba a haber 168 abonos mensuales, cada uno de 30.000 pesos, y un último pago de 10.000 pesos. ¿En cuánto tiempo se iban a pagar los 5.050.000 pesos? En 14 años. En 14 años. Motivo por el cual esos 5.050.000 se iban a pulverizar por la inflación. Además de que todos sabemos, y eso lo saben los empresarios, por eso Guillermo no trabaja para empresarios. El dinero sirve junto, no en pedacitos. ¿Sí está claro? Entonces era una forma muy fácil de privar a la señora de su hacienda, la mitad de su hacienda, que valía 74 millones de pesos, dándole unas migajas, y todavía de esas migajas tenía que pagarle la señora a Gutiérrez Galloso el 22.5%, aparte del arreglo que seguramente ya había hecho con el hermano, ¿verdad?, para recibir una remuneración a cambio de venderle de traicionar a la señora Verónica. Pidió en ese momento, Guillermo le pidió a Verónica que redactara con su puño y letra un compromiso escrito de venderle a mi hermano la porción que legalmente me correspondía de la hacienda, ¿verdad? Ah, no, eso era de la hacienda, pero además dijo, además de eso, tú ahorita, respecto de todos los bienes en conflicto, aparte de regalarle la hacienda en 10 millones y medio, entre comillas, pagaderos como ya quedó anulado, aparte le dijo, tú tienes que hacer lo siguiente, que en ese preciso momento redactara yo con mi puño y letra un compromiso escrito de venderle a mi hermano la porción que legalmente me correspondía de todos los bienes inmuebles materia de litigio, sin consignar precio en ese momento, el cual se fijaría posteriormente de común acuerdo. O sea, querían que en ese momento firmara que ella iba a vender todo. ¿A qué precio? Eso lo vemos después. Claro, ya firmado el compromiso, le hubieran pagado lo que quisieran y además cuando quisieran. Un abuso total en contra de Verónica. Dice el escrito, obviamente yo le contesté a Guillermo Arturo Gutiérrez que yo no estaba de acuerdo con ese supuesto arreglo, totalmente desventajoso para mí, por las siguientes razones. Bien, pues como la señora Velázquez no acepta firmar ese convenio, ni acepta regalar la mitad de su hacienda en esas condiciones totalmente desventajosas, ¿verdad? De regreso, el abogado la ofende, la regaña, la insulta y le dice, pues entonces ya dejo de trabajar para ti. ¿Ya dejó de trabajar para ti? Verónica le dice, no, veamos otra forma. Veamos un acuerdo que sí me convenga. No. Si no firmas eso, yo dejo de trabajar para ti. Entonces Verónica le dice, bueno, entonces vamos a rescindir el contrato y devuélveme mis papeles. Él dice que sí. Verónica dice, ahorita llegando a Puebla me los das y firmamos. No, mañana. Y ese mañana nunca llegó, porque ya nunca volvió a reunirse con ella. Y entonces Verónica andaba con la angustia de que Guillermo ya no promueve en sus asuntos, no atiende las llamadas, no trabaja ya en nada y los juicios siguen. Finalmente, él la cita en su oficina el 23 de enero para que firme,
el convenio para presionarla, para que acepte el convenio, que ya no acepta, y entonces él dice, bueno, pues entonces aquí termina nuestra relación. Y lo cierto es que la última promoción que este señor presentó en los asuntos de Verónica fue en octubre de 2016. Verónica lo busca para que siga trabajando o para que le devuelva los papeles y cancelen el contrato. Él no contesta. Los asuntos siguen avanzando y Verónica tiene que autorizar a ciertos abogados en ciertos juicios porque estos seguían avanzando, y entonces eso es utilizado por Guillermo para demandar el pago de sus honorarios en un 100% a Verónica. En la demanda que formula Guillermo consigna hechos falsos, todos inventados, pero en el hecho 6 se establece lo siguiente: es el caso que el 16 de enero de 2017 comuniqué vía telefónica a la aquí demandada respecto de la formalización del contrato de transacción para acordar la fecha de celebración sin que en ese momento me diera una respuesta. En fecha 23 de enero de 2017, siendo aproximadamente las 18 horas, la señora Verónica Velázquez Yunes acude a mi despacho ubicado en el retorno de la 18 Oriente, número 3005 de la colonia Humboldt de la ciudad. Haciéndola pasar a la sala de juntas, entra en compañía de una persona del sexo femenino, quien se presentó como la doctora en Derecho de apellido Saavedra, cuyo nombre falso no recordó en la audiencia de desahogo de su declaración de parte, en donde en lugar de decir Saavedra decía Freda. O sea, el mentiroso debe tener buena memoria, situación en la que no se encuentra Guillermo. Bien. A quien me presentó para hacerme del conocimiento la hora demandada, que ahora ella sería su abogada y que había terminado nuestro contrato y que revocaría mi nombramiento como abogado de sus asuntos. En esa misma sala se encontraban presentes los licenciados Ileana Guillén Rodríguez y Alejandro Hernández López, quedándonos sorprendidos con su decisión, mencionándole que teníamos un contrato firmado entre las partes y que por parte del corporativo le había financiado más de 400,000 pesos de gastos. Mentira. Esto es en viáticos que incluye hospedajes, etcétera, etcétera. Sin embargo, de forma prepotente y autoritaria, refirió que ya no requería de mis servicios, que ya no eran más mis asuntos y que dejara de opinar, y que ahora la doctora Saavedra era la abogada de su tío, el señor gobernador tal, y que por lo tanto ella haría caso única y exclusivamente a quien la protegería, razón por la cual en este acto solicité el cobro de los honorarios en términos de la cláusula octava del contrato de prestación de servicios jurídicos que habíamos celebrado. O sea que él aquí narra una diligencia de manera distinta a como ocurrió, ¿verdad? Pero él en esas mentiras, él dice que la señora Velázquez le dijo que ya otra abogada iba a llevar los asuntos, que nunca llevó. Esa persona Saavedra no existe en la realidad, nunca se le autorizó. Y menos se le autorizó después del 23 de enero, que él dice que ocurrieron los hechos. Esto es una mentira. Pero él dice que en esa fecha él exigió el pago de sus honorarios y obviamente dejó de trabajar para la señora Verónica. Muy bien. Entonces, cuando la señora Verónica el 23 de abril designa a otros abogados en un asunto, él considera que ya la señora cayó en la trampa, porque el contrato está diseñado para que ya te hice firmar el contrato que mencioné al inicio. Yo no promuevo, no avanzo. El cliente me busca y le doy largas hasta que de plano me escondo y ya no lo atiendo, ¿verdad? Y por más que me escondo, entonces obviamente el asunto de la persona sigue avanzando.
y cuando no me encuentra, y cuando yo no doy la cara, y cuando abandoné sus asuntos, muy probablemente esa persona va a caer en la trampa de nombrar otros abogados. Y cuando lo haga, con base en las cláusulas que le hice firmar, sin que ella fuera perito en derecho, ¿verdad? Ahora yo me voy al juicio oral sumarísimo para cobrarle íntegros los honorarios, ¿verdad? Aunque no hice nada, argumentando que autorizó a otros en los juicios. ¿Sí quedan clara la trampa? ¿Verdad? Te obligo a que yo lleve en exclusiva y a que si contratas a otros me vas a pagar tú. Entonces yo propicio que tú contrates a otros, como no haciendo nada, no dándote la cara, escondiéndome a otros. Entonces cuando tú caes en esa trampa y nombras a otros, ahora yo me hago el digno. No, es que tú nombraste a otros y ahora me pagas el 100% en la cláusula. Y todavía tiene la desfachatez Guillermo de poner en las declaraciones que declaran la cedente y el cesionario que su voluntad se encuentra libre de cualquier presión o vicio de la voluntad, llámese error, dolo, lesión, mala fe, reticencia, violencia, por lo que están de acuerdo en convenir y sujetarse a las siguientes cláusulas. Este contrato es totalmente lesivo. Este contrato es totalmente de mala fe. Hay lesión para la señora Verónica Velázquez. Hay dolo. ¿Sí está claro? Ese fue el proceder. Y entonces él, el 19 de febrero, reclama el pago de sus honorarios, ignorando que el artículo 1907, fracción 1 del Código Civil para el Estado de Puebla, que ojalá me prestes, por favor, por ahí está, es café. El artículo 1907, fracción 1 del Código Civil para el Estado de Puebla establece que prescribe en un año el reclamo de pago de honorarios. Voy a leerlo literal. El experto Guillermo no sabía lo que dice el 1907, ¿eh? El que es un perito, el que está capacitado para llevar toda clase de asuntos, el que ya ha repetido lo que quería hacer con Verónica muchas veces y le había funcionado. Por eso no tenía necesidad de conocer la ley. Pues el artículo 1907 dice: prescriben en un año, primero, los honorarios u otras retribuciones por la prestación de cualquier servicio. Y con toda claridad señala la ley: la prescripción comienza a correr desde la fecha en que dejaron de prestarse los servicios. Esta norma es de orden público. Y el Código Civil, el Código del Estado de Puebla establece, por ejemplo, entre otras cosas, que tampoco conoce Guillermo, a pesar de que es un experto, establece que artículo 7, la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de las leyes ni alterar o modificar estas. El artículo 3 señala que el artículo 4 señala que la ley queda abrogada o debrogada por otra posterior que así lo declare, expresa o que contenga disposiciones incompatibles con la ley anterior. ¿Quién reglamenta el cómputo de la prescripción? La ley. Eso no es materia de contrato. Yo en un contrato no puedo decir, yo acepto como contratante, como cliente, que en el caso concreto no va a prescribir jamás la acción del profesionista para reclamarme sus honorarios. Si yo así lo pactara en un contrato, esa cláusula no tiene ningún efecto, porque por ley yo no puedo modificar lo que dice la ley. Si yo digo en un contrato, lo acepto como cliente, estoy de acuerdo que en el presente caso el cómputo de la prescripción para que el abogado cobre sus honorarios en mi contra empiece a contar a partir de, poniendo otro supuesto. O si yo dijera, yo acepto que en este caso concreto la acción del abogado para cobrar honorarios no prescribe en un año sino en 5,
Todas esas son cláusulas nulas de pleno derecho, porque la voluntad de los particulares no puede alterar o modificar la ley, y porque el artículo 1907, fracción 1 del Código Civil para el Estado, no puede ser derogado por la voluntad de dos particulares consignada en un contrato civil, ya que ese artículo 1907, fracción 1 del Código Civil, solamente puede ser derogado o abrogada por otra ley posterior que así lo declare expresamente o que contenga disposiciones incompatibles con el artículo 1907. Esto tan elemental no lo conoce el jurisconsulto Guillermo Arturo Gutiérrez Galloso. Por eso nosotros, al contestar la demanda, opusimos como excepción la de prescripción de la acción. En ese error incurrí yo. Mencioné algo de la acción penal, pero mencioné hechos en forma clara que demostraban que lo que yo estaba alegando era la prescripción de la acción del actor para reclamar el pago de sus honorarios. Porque si bien es cierto que mencioné equivocadamente el número del artículo, el texto sí lo mencioné claramente y claramente señalé que del 23 de enero de 2017, en que él cobró, en que él exigió el pago de sus honorarios, dejó de trabajar en los asuntos, dejó de prestar sus servicios, ¿verdad? Porque ya no hizo ninguna promoción. Y del 23 de enero de 2017 al 19 de febrero de 2018 había transcurrido más de un año, por lo que su acción para reclamar el pago de sus honorarios estaba extinguida por prescripción. ¿Sí está claro? Demostré eso con el caudal probatorio, en donde incluso estaba evidenciado que Gutiérrez Galloso dejó de promover en los asuntos de Verónica desde noviembre del 2016. O sea que realmente él dejó de prestar sus servicios desde noviembre del 2016 hasta febrero del 2018. Pero bueno, con la confesión expresa que hizo Guillermo en el hecho 6 de su demanda, quedaba evidenciado que del 23 de enero del 2017 al 19 de febrero del 2018 no hizo ninguna promoción, y además en el caudal probatorio que él exhibió no aparecía ninguna promoción presentada por él después del 23 de enero de 2017. Además, al contestar la demanda, en ninguna de las audiencias, ni en su recurso de apelación, ni en su demanda de amparo directo, siquiera insinuó que sí había seguido promoviendo. De donde queda claro que él aceptaba y sabía que no había hecho nada después del 23 de enero de 2017. Obviamente, en su sentencia, el juez tercero, un segundito, el juez tercero especializado en materia civil de ese distrito, Hugo Isaac Arzola Muñoz, resolvió que la parte demandada justificó la excepción de prescripción liberatoria. Se absuelve a la parte demandada de todas las prestaciones reclamadas en el presente juicio. No contento con esto, Guillermo, contratando a un abogado mañoso que trata de confundir con sus agravios al Poder Judicial, a la sala, al Tribunal Superior de Justicia, promueve una apelación mañosa en la que jamás menciona que Guillermo siguió promoviendo en los asuntos y que dejó de prestar sus asuntos en una fecha que justificaba que no había operado la prescripción. No, alegó una serie de tonterías que afortunadamente todas ellas fueron descalificadas y declaradas infundadas por la primera sala civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y en contra de esta resolución promueve un amparo del directo, y el segundo tribunal en materia civil del Sexto Circuito el día de ayer dictó la ejecutoria negando el amparo
y Protección de la Justicia Federal en contra de Guillermo. Por lo tanto, la sentencia de primera instancia queda firme, y queda firme la absolución de la señora Verónica Velázquez Yunes, todo conforme a derecho. Si Guillermo elabora trampas, hace caer a sus clientes en esas trampas, pero ni siquiera tiene la capacidad mental para alegarlo bien y en tiempo, es un perito en derecho. Claro que no, claro que no. Entonces, conforme a derecho hemos echado abajo esa injusticia. Y entonces, estimados amigos, que sirva este caso de ejemplo para que al contratar abogados en materia civil, en donde se están discutiendo la propiedad de bienes millonarios o del monto que sea, porque para el cliente lo que está peleando es lo que tiene, ¿verdad? Señores, cuiden mucho lo que van a firmar, ¿verdad? Tenemos que establecer obligaciones del cliente, obligaciones del abogado. Penas convencionales para cuando el cliente incumpla con sus obligaciones, penas convencionales para el abogado, incluso indemnizaciones por daños y perjuicios cuando el abogado no cumpla con sus obligaciones. Tenemos que establecer la obligación del abogado de que de toda promoción que presente le tiene que entregar una copia al cliente vía correo electrónico para que quede evidencia de que así se señaló. Se tiene que establecer que ambos, cliente y abogado, deben tener siempre activos un correo que precisamente especificaron al respecto en el contrato, que cualquier cambio de correo electrónico se debe notificar, y que el no tener activo el correo electrónico, el no atender las notificaciones por correo electrónico o el negarse a dar un nuevo correo electrónico debe ser causal de rescisión del contrato del cliente o del abogado, dependiendo de quién sea el que incumpla, con penas convencionales. Si el que incumple con la obligación es el abogado, rescisión y pena convencional. Si el que incumple es el cliente, rescisión y pena convencional. Pero debe ser una relación pareja, ¿sí? Entonces, si a mí no me está dando copias de las promociones que está haciendo el abogado, y además debe establecerse que el abogado debe promover mensualmente en todos los asuntos, ¿verdad? Mensualmente, y no debe presentar promociones de trámite, sino debe presentar promociones que permitan el avance del asunto hasta llegar a una sentencia. Porque los asuntos civiles siempre son a petición, por impulso procesal. Solo avanza si lo empujamos. Entonces, una obligación del abogado debe ser promover mensualmente para que empuje el asunto hacia una sentencia. ¿Sí está claro? Y si no lo hace así, se rescinde por responsabilidad del abogado. ¿Sí está claro? Entonces y una cosa que jamás se debe aceptar es que en caso de controversia, el asunto se ventile en un juicio oral sumarísimo, porque eso solo beneficia al abogado deshonesto, que primero incumpla, deja de promover, que forza al cliente a que nombre otro abogado, y después, ya que cayó en la trampa el cliente, quiere cobrar su dinero a la brevedad posible, lo que puede hacer si hay un juicio oral sumarísimo. Eso es algo que debemos nosotros tomar en consideración. Haré otros videos ya explicando con detalle varios contratos que he tenido oportunidad de conocer gracias a Verónica Velázquez, para ir alertando a toda la ciudadanía sobre qué detalles cuidar cuando contrates a un abogado civil, de tal suerte que no abusen fácil e impunemente de ti, y además en breve lapso. Bien, estimados amigos, pues sí quería compartir esta noticia maravillosa de que logramos evitar una injusticia que se pretendía cometer en perjuicio de Verónica Velázquez Yunes. Y que quede claro que la maldad
no supera a la bondad, que la deshonestidad no es más fuerte que la honestidad. No. El malo abusa del desprevenido. Nunca un malo va a abusar de un bueno, porque para ser bueno hay que tener muchas cualidades de las cuales carece el malo. Por lo tanto, el malo nunca abusa del bueno. El malo abusa del que está desprevenido. Nunca puede abusar el malo del bueno, porque aunque estamos en la tierra, andamos en ambientes totalmente diferentes. El agua y el aceite no se mezclan, gente buena y gente mala tampoco. Cada quien anda en su ambiente adecuado. Bien, estimados amigos, espero que este video periodístico les sirva de experiencia para evitarse problemas a futuro que originen la pérdida de su patrimonio a manos de un abogado deshonesto. Muy buenas tardes, sean ustedes muy felices.